Las fuerzas y momentos que vamos a poder interpretar a través de la plataforma de presiones van a ser únicamente en el eje vertical. Es algo que debemos tener claro. Las fuerzas no se comportan de una forma fisiológica solamente, de una forma real solamente en el eje vertical, es decir, también influyen en el eje transverso y en el eje antero-posterior. Pero la plataforma de presiones tiene la limitación que el sensor que tiene únicamente nos devuelve la vertical. De todas formas, es un instrumento con muchísimo potencial, por supuesto, para interpretar esta teoría de Fuller, este modelo biomecánico. Vamos a ver en un plano sagital, para entender un poquito esas fuerzas y momentos, cómo actuarían en los dos pies las fuerzas reactivas del suelo y qué producirían a nivel de fuerzas y momentos en los ejes de rotaciones de las articulaciones. Para eso os pongo un ejemplo simple, muy simple, de lo que sería una manivela y luego ya intentamos verlo en el modelo del plano sagital. En la manivela estáis viendo que se aplica una fuerza y en el esquema la fuerza se está aplicando en la parte más distal de lo que sería la propia manivela. Si yo aplico una fuerza en esa zona e intento abrir la puerta, al aplicar la fuerza me va a costar menos que si yo aplico la misma fuerza cerca del eje de rotación. Es decir, si yo esa misma fuerza de la misma magnitud me voy a aplicarla en la zona muy cercana al eje de rotación, voy a tener que realizar una magnitud superior, porque si no, no podré abrir la puerta, porque esa fuerza me sirve para abrirla desde la zona distal. ¿Y esto por qué es? Esto viene determinado por una fórmula física, tal cual, que es que el momento, es decir, ese resultado de movimiento, porque el momento no es más que el resultado de rotación de las fuerzas que se producen sobre el eje de rotación, ese momento es igual a la fuerza aplicada por la distancia al punto de rotación que tiene ese segmento, ¿vale? Pues claro, si yo tengo una fuerza que la aplico más distal en la manivela, la fuerza que voy a tener que hacer va a ser directamente proporcional a la distancia. Es decir, yo voy a tener que hacer menos fuerza para conseguir el mismo momento que si estoy mucho más cerca de la manivela, que para obtener el mismo momento, como voy a tener menos distancia, tengo que aumentar alguno de los dos números, y en este caso sería la magnitud de la fuerza, ya que me ha disminuido el otro número que es la distancia. Entendido esto, bueno, si lo vemos en un plano sagital, como veis aquí en este modelo, de esta pierna que representaría el muslo, la pierna y el pie, estáis viendo en la zona delantera, en el pie que está más adelantado, el pie izquierdo, estáis viendo cómo actuaría una fuerza en la zona del retropié, que sería la fuerza de reacción del suelo, y no está en un componente totalmente vertical, porque esto simula lo que sería una plataforma de fuerzas, que nos mide en los tres ejes, tanto en el vertical, como en el antero-posterior, como en el medio lateral. Pero bueno, en este caso estaríamos viendo la componente en este plano vertical y antero-posterior, ¿vale? Podemos verla representada. Para ver la medio lateral tendríamos que rotar el avatar y poder verlo desde una zona posterior para ver si la fuerza está así o si la fuerza está así, pero no es lo que nos ocupa. Esto lo veremos en clases más adelante. Lo que nos ocupa ahora es el resultado de esa fuerza que llega al talón sobre la articulación. Pues bien, como la fuerza está actuando por la zona posterior, ya no vamos a decir si inclinada o antero-posterior o no, simplemente detrás de lo que sería el eje de rotación del tobillo, ¿vale? Que lo tenéis representado por un puntito pequeño. ¿Qué va a generar? Va a generar que el pie, la fuerza, haga una planta flexión, que llegue la punta del pie al suelo, porque le está presionando la fuerza por detrás del talón. Bien, pues este momento que hace que el pie vaya al suelo es un momento extrínseco, también momento externo, un momento exterior a lo que sería el propio cuerpo del sujeto, las propias estructuras anatómicas. Entendidos los momentos extrínsecos o externos, vamos a pasar a los momentos internos. Los momentos internos son aquellos que se generan dentro del cuerpo del sujeto, dentro de la biología y de las estructuras anatómicas del sujeto,
para contrarrestar los momentos externos y vencerlos o no vencerlos. Eso dependerá de los brazos de palanca de cada uno de los momentos, ¿vale? Y de ese resultado final en el movimiento que vendrá determinado por cómo están orientados los ejes y por cómo están insertadas las estructuras en diferentes zonas anatómicas del pie o de la pierna en función a la posición espacial de los ejes. Pues bien, el momento intrínseco sería esa acción muscular. Vamos a irnos al caso específico del pie. La fuerza que genera el tibial posterior, la fuerza que opone los tejidos ligamentosos, la cápsula articular a nivel de tobillo, de articulaciones de medio pie, los propios tendones, todo lo que sería tejido biológico, todo lo que se opone a ese movimiento, genera un momento intrínseco, un momento interno, ¿vale? Esos momentos son momentos que genera la propia estructura anatómica. Cada momento, por supuesto, tiene que ir generado por una fuerza, es decir, claro, para que se produzca un momento hay una fuerza, digamos, opuesta a la que está generando el suelo sobre nosotros. De manera que si ahora luego que lo veremos en un plano frontal de una forma más clara, si generamos un momento pronador en una estructura del suelo, esa estructura va a tener que generar un momento supinador. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora quiero que con estos conceptos claros nos metamos en lo que sería uno de los capítulos de uno de los volúmenes de Kirby, el capítulo 6, donde intervienen el doctor Kirby y el doctor Fuller, donde hacen un recorrido también muy preciso por fuerzas y momentos a través de diferentes diagramas que os voy a enseñar a continuación.